El Real Zaragoza está pasando por una situación dramática. En 11-11 lo repasamos. Comenzamos. Muy buenas a todos, ya sentimos este mes de ausencia en el que no hemos tenido mucha presencia en el canal porque bueno, Dani y yo hemos tenido un nuevo proyecto en el que nos hemos abarcado, que aprovecho para comentároslo, que es de que estamos, bueno, nos hemos convertido en miembros de un nuevo canal. Bueno, un canal que ya existía, pero somos los nuevos fichajes. Nos hemos metido ahí en el enganche con José David López, que dejo aquí arriba el vídeo en el que le entrevistamos hace unos meses y al final, pues oye, vio el canal, le gustó la idea y pensó en nosotros y poco a poco vamos creciendo en esto del periodismo. Así que contada esa novedad, lo que os comentaba en la introducción, hoy nos vamos a centrar otra vez en un equipo que ahora mismo está en una situación dramática, como es el Real Zaragoza, y para ello contamos con un experto en el club Maño. Pero antes de irme con él, me voy con mi compañero habitual, Dan Luis, muy buenas. Bueno, así que sí, no estábamos muertos, estábamos de parranda, como se suele decir. Invitamos a todo el mundo a que se pase por el Enganche, que es un canal de fútbol 100% fútbol internacional. También seguidnos en nuestras redes sociales y os vais a enterar de todo, de las mejores historias del fútbol internacional, de la actualidad del fútbol internacional y todo el mundo apasionado al fútbol. Le esperamos por allí, por el Enganche. Pero hoy estamos en 11-11, volvemos aquí a 11-11 después de mucho tiempo, después de esa entrevista con John Pérez Bolo, a un vídeo que quizás me da un poco de lástima grabar y es un vídeo que ojalá nunca hubiésemos tenido que grabar, pero creo que la situación bueno, de lo que vamos a hablar hoy, creo que requiere un vídeo aquí en 11-11. Sí, la verdad que sí, que la situación del Real Zaragoza, tanto a mí, tanto a ti como a mí, que somos muy de clubes históricos, no nos gusta nada. Y para ello contamos con Jorge Rodríguez, compañero de... Tiene un canal de Twitch, Palmas al Viento, también escribe en Sport Aragón, así que ya le tenemos con nosotros. Jorge, muy buenas. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, mira, no te voy a... O sea, no me voy a alargar mucho. Así, visto desde Zaragoza. Hablé contigo un poco el otro día y te noté, la verdad, que bastante preocupado con la situación. ¿Cómo se está viviendo allí todo? Porque ya es la decimotercera temporada en Segunda División. Bueno, pues está viviendo con un clima de preocupación, como si estuviéramos siempre en pie de guerra y tenemos todos la sensación, todos los zaragocistas, no solo de que somos un gigante dormido, sino que somos un gigante que nunca despierta y que en el fondo nunca habíamos estado tan mal tan pronto. Hemos vivido momentos tremendamente críticos en la temporada, pero los hemos sabido administrar a través de un buen inicio en los dos últimos cursos. Da la sensación de que eso no sucede en esta temporada, donde el Real Zaragoza no ha podido empezar peor. Incluso algunos de los eslogans y mantras que se suelen repetir, aquello de que estamos a tiempo de todo, los hemos dicho antes que nunca, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el Real Zaragoza, que en el fondo pues ya medita la destitución de su primer entrenador y todo lo que eso conlleva, porque en el Real Zaragoza la caída del primer entrenador suele suponer no solo que no sea el siguiente el que enderece el rumbo, sino que tenga que venir un tercero y a veces hasta un cuarto. Para poner un poco en contexto a la gente, porque creo que todo el mundo que es suscriptora al canal y que es amante del fútbol sabe que el Real Zaragoza es un gigante de España, toda su vida en Primera División, títulos, uno de nuestros clubes, ¿no? en nuestro país. Pero para poner un poco en contexto a la gente bueno, que ve un poco la clasificación de la Liga Hypermotion y ve al Zaragoza ahí abajo y que no sube y que no juega incluso playoffs, porque en en las 12 temporadas que lleva en Segunda División solo ha jugado tres playoffs. Si puedes poner un poco en contexto a la gente de cómo ha llegado al Real Zaragoza hasta esta situación. Bueno, es muy difícil y requiere seguramente más tiempo del que tenemos. El Real Zaragoza llegó a vivir en primera división por encima de sus posibilidades a través de una figura de cuyo nombre aquí casi nunca queremos acordarnos, que es la de Agapito Iglesias. El Real Zaragoza construyó un proyecto faraónico que no supo administrar y que cuando bajó a, a segunda división, digamos que se acabó el café para todos, ¿no? Y el Real Zaragoza llegó a acumular una deuda que oscila entre los 120 a los 150 millones de euros. Después lo salvan una serie de patronos aquí de la ciudad, pero lo salvan por la vía económica para que haya supervivencia y después llega una nueva propiedad que ha mejorado el rumbo económico del club, pero que ha descuidado la parte más importante de un club deportivo, que es precisamente el aspecto deportivo, ¿no? Y el Real Zaragoza, la verdad que en los últimos años no solo ha estado muy lejos de subir a primera división, sino que ha peleado siempre por la supervivencia del club
y también por mantenerse en la categoría. Es un ambiente muy preocupante y ahora casi todos hemos asumido el discurso de los 50 puntos. Llegamos a no creerlo durante el verano, pero ahora viendo el inicio de la competición y sobre todo cómo ha empezado todo, en el fondo pensamos que no es un farol, que lo de los 50 puntos es lo que realmente necesitamos. Es un clima muy, muy preocupante, malas gestiones en los últimos años. Todos los entrenadores, bueno, son 21 entrenadores en 13 años y yo creo que esa cifra te lo dice absolutamente todo, 3 y 4 direcciones deportivas, metemos en una centrifugadora todo y la verdad es que el resultado nunca es bueno aquí, ¿no? Y tenemos también en los últimos años una especie de clima de autodestrucción que es muy doloroso y en el fondo lo que nos queda casi como conclusión es que solo la afición ha podido salvar al Real Zaragoza porque si no, sinceramente, no sé dónde estaríamos. Sí, la verdad que te iba a comentar ahora ese dato, el de los 21 entrenadores desde el descenso a Segunda División. La verdad que es un dato brutal y, sinceramente, salvando las distancias, pero es que es muy semejante a lo que le está pasando al Manchester United en los últimos años, que parece que entrenador que toca el Zaragoza está agafado y que no tiene mucho recorrido. Y te quería preguntar precisamente por la figura de Gavi, porque cuando hablé contigo para hacer el vídeo, me comentaste como que su figura estaba muy en el limbo. Ahora mismo, estamos grabando esto a martes. Parece que contra el Almería se va a mantener en el cargo, pero ¿tú le ves futuro a Gavi en el banquillo del Zaragoza o crees que... Imagínate, por ejemplo, que el Zaragoza saca buen resultado en Almería y al final es mantener algo que de cara a futuro va a ser totalmente perjudicial. Bueno, sí, creo que la idea que tú comentas, yo creo que le ronda a todos los zaragocistas. A quien creo que no le ronda es a la propiedad. La propiedad sí que le tiene fe a Gaby Fernández. No sé si tanto Chema Indias como director deportivo. Es que ese también es uno de los problemas que tiene el Real Zaragoza. El director deportivo llega aquí y hereda a un entrenador que él no eligió y tampoco puede elegir su despido. Y eso yo creo que también dice muchas cosas. Yo a Gaby Fernández lo cierto es que me parece que su tiempo tendría que haber acabado una vez que consiguió la salvación, que es verdad que con esa salvación se gana el derecho a la temporada que viene, pero él cuando acabó el curso dijo que no habíamos visto nada como entrenador y lo cierto es que vimos lo mejor que hemos visto hasta la fecha, precisamente como técnico, ¿no? Entonces, sucede que en estos últimos años, también con la nueva propiedad, que el Real Zaragoza siempre le ha otorgado un partido de más a todos sus entrenadores. Sucedió con Julio Velázquez, sucedió con Miguel Ángel Ramírez y ha sucedido con tantos otros. Y lo cierto, también con Fran Escribá. Entonces, me parece que el partido en Almería, curiosamente, 7 meses después de que fuera el cementerio de Miguel Ángel Ramírez, puede suponer una frontera definitiva para Gaby Fernández. Si lo gana, pues habrá ganado su segundo match ball y habrá demostrado que no es solo un salvador, sino que también es un superviviente. Pero respondiendo a tu pregunta, no le veo demasiado futuro a Gaby Fernández como entrenador del Real Zaragoza y nada me gustaría más que llegar a verlo. La realidad es que esta temporada 8 partidos solo va a una victoria y creo que ha llegado la semana pasada, o sea, son números bastante malos, justo solo por encima de la Real Sociedad B ahí en descenso, la verdad que es una pena, pero la pregunta aquí siempre surge en todos los clubes y es, ¿a quién traes, no? Por ejemplo, aquí en Santander, cuando el Racing va mal o pierde un par de partidos seguidos, o como las últimas 3 semanas que hemos perdido, siempre aparecen 2 o 3 nombres que son fijos todas las semanas, que aparecen los lunes después de perder. Ahí en Zaragoza ese tipo de nombres, ¿tiene ahí bueno, un recambio que dice que digas, esto puede llegar? Bueno, siempre se habla de Juan Ignacio Martínez. Siempre se habla de Juan Ignacio Martínez, que él salvó una situación muy parecida en el año después de la pandemia, ¿no? Salvó una situación absolutamente dramática con un equipo que yo creo que era menos equipo todavía que este. Y a Juan Ignacio Martínez, bueno, pues todos lo ubicamos a él como la posibilidad de alguien que nos saque a flote, ¿no? Yo siempre tengo la idea de que quien busca una persona ideal no busca una persona, que busca un ideal, ¿no? Entonces no sé si las segundas partes serían buenas en este caso. Pero sí, Juan Ignacio Martínez es el hombre que el Real Zaragoza tiene siempre pues en esa especie de santuario, ¿no? El tipo que nos puede salvar puede ser Juan Ignacio Martínez. Creo que barajará otros nombres y seguramente están menos ligados en el aspecto sentimental de lo que puede ser Juan Ignacio Martínez, pero si me preguntas un solo nombre, seguramente sería él. Sí, la verdad que es verdad. Y te iba a comentar también el propio Víctor, pero yo creo que después de la dimisión del año pasado queda ya en un segundo plano. Claro, yo también te quería plantear otra cosa,
porque igual es la sensación que me da a mí desde fuera. Es que durante los últimos años, como que el Real Zaragoza, sobre todo los dos últimos, hace un mercado de fichajes que sobre el papel parece muy interesante de cara, no te digo a subir sí o sí, pero sí estar entre esos candidatos, por lo menos a entrar en el playoff. Y luego, en cambio, los fichajes no cuajan. Entonces, yo me pongo a mirar ejemplos del pasado. También aquí en Bilbao, con el Atleti, pues bueno, con el tema de la cantera siempre estamos muy pendientes. Pero, y he visto varios nombres en el Zaragoza que últimamente, de hecho, han llegado a la élite, como son Francés y Adrián Liso, que yo la verdad que son dos jugadores que me gustan mucho. Entonces, ¿cómo está allí el tema de la cantera? Porque, visto que con el tema fichajes la cosa no funciona mucho, ¿no ves que haya nombres de los que se pueda tirar de cara para revertir un poco la situación? Bueno, yo creo que hay talento en la cantera y, de hecho la salvación del Real Zaragoza se explica a través de dos motivos. Uno ya lo hemos comentado, es la afición, y otro es la cantera. Los productos que surgen de la ciudad deportiva, los has dicho tú, Alejandro Francés, Francho Serrano, Iván Azón, Adrián Liso, antes Jesús Vallejo. Bueno, yo creo que explican la salvación no solo deportiva, sino también económica del Real Zaragoza cuando peor estaba, ¿no? Creo que hay talento en la cantera del Real Zaragoza. Lo que ocurre es que a esos futbolistas les tienes que dar la oportunidad de que se puedan equivocar, darles 10 partidos, que no jueguen cada encuentro como si fuera el partido de su vida, porque si juegas cada encuentro como si es el partido de tu vida, es muy difícil que lo juegues, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo talento en la ciudad deportiva. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Hugo Pinilla, que yo creo que es un talento en ciernes, que al final acabará teniendo, yo creo que un sitio en el primer equipo. Alejandro Gómez, que acaba de ser convocado con la sub-18, Jorge Franco. Lo que ocurre es que en situaciones tan dramáticas como las que vive el Real Zaragoza, cualquier entrenador tiene miedo de tirar a los leones a un futbolista con la proyección de estos chicos, ¿no? Entonces me parece que los productos de la ciudad deportiva justifican la salvación económica del Real Zaragoza en los últimos años, pero también se les ha dado poco tiempo. Y hablabais antes un poco de la situación de los jugadores que proceden de otras canteras y que en el Real Zaragoza no brillan y que cuando acuden con otras camisetas, antes o después, juegan mucho mejor. Yo siempre tengo una teoría y es que en el Real Zaragoza se rompe el trampolín. De alguna manera, en los últimos años se rompe el trampolín, no sabes exactamente por qué, pero los futbolistas que brillaron con otras camisetas no suelen hacerlo con la nuestra. Claro, esta situación deportiva que ya desgraciadamente lleva muchos años, también esa situación un poco institucional, va a la vez que la construcción de un estadio de primer nivel. Te quería preguntar, ¿qué sensación hay en Zaragoza respecto a este tema? Porque sí, muy bien, me estáis construyendo un estadio de primer nivel, uno de los que seguramente se ponga ahí arriba como uno de los mejores del país, pero descenso, pero estamos en descenso en segunda división. Sí, sí, sí. Bueno, hay dos ideas paralelas, ¿no? Antes hablábamos de proyectos faraónicos. Creo que el proyecto de la Nueva Romareda es un proyecto faraónico que te va a situar con un estadio de este siglo, porque el Real Zaragoza no lo tenía. Y al mismo tiempo, pues hablábamos de que la propiedad está descuidando la situación deportiva. Me parece que el ejemplo y la paradoja es perfecta en ese caso, ¿no? La nueva propiedad, además, muy vinculada a los colores del Atlético de Madrid, a través de Jiménez de Parga, y por supuesto de su extensión con Gilmarín, pues la verdad es que una de las cosas que más les ha preocupado no es solo el proyecto deportivo, que entiendo que también, aunque no lo están demostrando, es sobre todo el campo, la construcción de un nuevo estadio, los derechos de explotación del mismo. Y creo que han dado el pelotazo dos veces, porque también tienes el estadio modular, como un campo provisional que a nada que hace viento, como ocurrió el otro día, también no sé si pudisteis ver el partido ante el Córdoba, bueno, pues demuestra que es un sitio que no está preparado para jugar a fútbol. No hablo ni siquiera desde los colores que nosotros sentimos como zaragocistas, ¿no? Sino como aficionados neutrales. Desde el punto de vista del espectáculo, a mí me parece que es muy inexplicable o muy difícil de explicar que quién pensó un campo de fútbol en el que cuesta tanto jugar a fútbol, ¿no? Y lo vimos el otro día a campo abierto en situaciones en las que el viento era un impedimento real y que convertía a futbolistas de segunda división en otros que parecían de una categoría mucho menor. Entonces, la construcción de un estadio tiene sentido para situar a Zaragoza en este siglo, pero por supuesto tiene que ir acompañado de un proyecto deportivo ganador y hace mucho tiempo que no lo somos. Pero bueno, esto es fútbol, ¿eh? Es que estoy yo creo que también de alguna manera demasiado pesimista y en el fondo estamos en la jornada 8 y Sí. el fútbol es el sitio que convierte lo improbable en posible y a lo mejor el Real Zaragoza
encadena algunas victorias que por supuesto las necesita y cambia esta imagen y este rostro de equipo triste y de periodista triste que ahora mismo soy. Y más en las hipertensiones, ¿eh? Sí, 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 total, 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 sí, sí. Y creo que además que es más una cuestión de dinámicas que de piezas. O Sí. sea, creo que cualquiera que haya jugado al fútbol en cualquier categoría a veces tiene la sensación de que cuando las cosas van mal, para ganar un partido tiene que hacer y convocar un imposible. Pero que hay días, cuando las cosas van bien, que ganan partidos hasta por inercia, ¿no? El Real Zaragoza lo ha sufrido, lo ha convertido en un botín para salvarse en los últimos años y tiene que encontrar precisamente ese premio en las próximas jornadas, con Gavi o sin Gavi. Claro, yo te iba a preguntar, evidentemente no es lo que queremos porque al final, pues oye, un descenso es lo peor de todo, pero visto lo que ha pasado sobre todo recientemente con el Depor y con el Málaga, Con el visto Racing. desde el punto de vista negativo, ¿crees que un descenso serviría para que quien está a los mandos se diera cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo con el club? ¿O crees que todavía hay tiempo de poder darle una vuelta de tuerca a la situación? Me refiero, de que no haya que llegar a puntos dramáticos de irte del fútbol profesional para, digamos, de que los mandatarios pues tomen cartas en el asunto y digan, oye, es un club histórico, 6 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa, estoy viendo ahí justo la foto que tienes del gol de Najim. Entonces, al final, ¿crees que un descenso sería la clave para poder volver a resurgir? Porque es que lo que estamos viendo ahora con el Depor es un proyecto ganador que tiene pinta de que va a ir a Primera División. Yo creo que hemos tenido demasiadas advertencias como para tener que recurrir a un descenso. Ya los últimos años han sido lo suficientemente dramáticos. Hay que pensar que el año pasado nos salvamos por los otros, porque el Eldense yo creo que hizo un camino muy largo para llegar a la orilla, pero se quedó en ese lugar, y también por el valor que tiene la vieja Romareda. En los últimos partidos se convocan imposibles, aparecen milagros, hasta el gol de un portero, 2 tantos en un descuento. Creo que vamos sobrados de advertencias como para tener que recurrir a un descenso. Y yo, sinceramente, no puedo concebir un descenso como algo positivo para un club. Por mucho que sirva luego para resurgir y para reflotar un poco el club y sanarlo de otra manera, yo creo que vamos sobrados de advertencias y que estamos a tiempo. Estamos en la jornada 8. Esto es la Liga Hypermotion, la hipertensiones, como decía Dan, y en el fondo yo creo que encadenas 2 victorias y cambias la inercia. Pero hay que empezar a tomarse en serio precisamente esto, a tener una idea, una propuesta, a creer en el entrenador que eliges y sobre todo a ser un equipo ganador y que se deje el alma, porque últimamente en los partidos del Real Zaragoza da la sensación de que la dinámica negativa es tan poderosa que te marca un gol cualquiera y te tumba. Y en los últimos 30, 20 minutos ni siquiera agobias, ni siquiera tiras de orgullo y de amor propio. Así que respondiendo a tu pregunta, creo que vamos sobrados de advertencias y lo lógico es que no necesitáramos una más. Pero sí que hay también un clima de abandono por parte de los dirigentes. Parece que ellos quieren la paz social y años de transición, cuando yo creo que ya nos sobran precisamente advertencias y años para nada. Sí, porque para que se me entienda un poco el símil, es un poco similar a la situación con el Sporting. Zaragoza y Sporting son dos clubes que no tocan la primera ref, que llevan muchos años en segunda división. Y en cambio, por ejemplo, el Depor y el Racing son equipos que han pisado la primera ref de forma muy, muy reciente y son hoy primeros y segundos. Yo sin que te ofendas, Jorge, siempre le, No, le no. hago una broma a mi padre, y es que cuando perdemos, ¿no? Salimos del Sardinero enfadados porque hemos perdido, le digo, tranquilo papá, que hay gente que es del Zaragoza y lleva 12 años en segunda división. Yo me imagino al Racing otros 10 años en segunda división joder, la verdad que ya bastante tortura es la hipertensión es como para ver a tu equipo ni siquiera pelear el acceso, que afortunadamente es algo que nosotros sí estamos viviendo en apenas unos años. Si de Jorge dependiese, yo qué sé, esta semana, si te ponen al cargo de la institución del Real Zaragoza, ¿qué extirpas? ¿Qué sacas de ahí? Bueno, de entrada, si creo en un director deportivo, le doy poder de decisión, le doy la posibilidad de dirigir. Eso me parece fundamental. Me parece que también es importante que los dirigentes conozcan la historia del Real Zaragoza desde aquí, desde este lugar, porque me parece que la conocen a oídas. Me parece que nunca han jugado en la zona donde se instauró el modular, ¿no? Porque cualquiera que haya jugado en esa zona sabe que es un sitio absolutamente impracticable. Establecería también una estructura mucho más clara de cantera y le daría las riendas, por ejemplo, a David Navarro,
que antes hablábamos de todos los entrenadores que han pasado en estos últimos años. El único que ha jugado un partido y lo ha ganado es David Navarro y sabe más del Real Zaragoza que nadie de los que estuvieron antes y de los que han pasado después. Por ejemplo, y yo creo que son medidas que nos podrían ir bien. Sobre todo hay que enseñar zaragocismo a la gente, hay que entender el lugar en el que estamos, pero que creer, yo creo que es importante también enseñar a través de la exigencia, de saber lo que somos, de no conformarnos con un equipo que juegue al patadón para arriba, ¿no? Como ha ocurrido en muchas ocasiones con Gaby Fernández, y que tampoco nos quieran enseñar lo que es la segunda división. Somos el decano de esta categoría a estas alturas de la jugada. Que no venga Carlos Pomares, por mucho que haya ascendido, a explicarnos que en cuanto a goles esperados, en cuanto a defensa del área, estamos progresando y mejorando. Sabemos que estos son resultados, entendemos las dinámicas del juego, conocemos bien la categoría y sobre todo conocemos Zaragoza. Y creo que al Real Zaragoza le hace falta mucho zaragocismo. Gente que conozca la historia del club, gente que entienda lo que significa vestir esta camiseta. Y por supuesto, profesionales del deporte. Me parece que el Real Zaragoza, en muchos elementos, a través de las infraestructuras, vive en otro siglo. Y eso tiene que cambiar ya. Estoy completamente de acuerdo. Y la verdad que matizar un poco que los símiles que hemos hecho Dan y yo, para quien esté escuchando, Jorge lo ha captado perfectamente, en ningún momento le deseamos el mal al Real Zaragoza, para nada. Pero Joder, ponemos todo ejemplos que han faltaba, madre pasado, mía. que han pasado con clubes históricos que al final vemos que un poco han resurgido de esos malos tiempos. Pero para nada, ojalá el Zaragoza pueda revertir la situación y oye, que al final vuelva a la élite, que es Yo, el yo hacía, lugar yo donde merece. hacía bastantes cambios en primera división, quitaba unos cuantos equipos de ahí y metía a unos pocos de segunda y creo que ahí está el Real Zaragoza, ¿eh? O sea, Sí, 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 pero bueno, al final lo bonito también del fútbol es que hay una ley que dice la verdad, que es el césped, ¿no? Y ahí es donde está sí, fallando el Real Zaragoza, lo tiene que saber también la institución. Y hace tiempo que descubrimos los zaragocistas que solo con el escudo no vamos a llegar a primera, ¿no? Yo creo que eso también así es. pasa. Antes hablabais yo creo que una cosa que es clave y es la identidad de juego. Me parece que el Real Zaragoza, y me viene al hilo también con la situación de, por ejemplo, Gaby Fernández, ¿no? El Cholo Simeone entendió que en el fondo Gaby Fernández siempre fue más cholista que el Cholo, ¿no? Y creo que quiere implantar ese método y ese modelo en el Real Zaragoza de momento sin demasiado éxito. Bueno, el Real Zaragoza era un sitio en el que la gente venía a jugar a fútbol, donde no se rompía el trampolín, donde los futbolistas que llegaban, por ejemplo, de canteras importantes como la del Real Madrid, pues aquí brillaban, porque precisamente teníamos una especie de estilo absolutamente diferente. Y creo que eso es una de las cosas que hay que recuperar. Creo que esa tendencia y esa teoría de que el que juega mal en segunda división gana más, no, o sea, no me la creo. O No, sea, no. puedes ganar a pesar de jugar mal, pero no vas a ganar nunca por jugar mal, ¿no? Y yo creo que el Real Zaragoza tiene que también recuperar en este tiempo un poco su identidad competitiva y su perfil y su estilo de juego. Sí, sí, la verdad que sí. Y yo de lo que comentabais antes de cosas de cambiar, yo lo primero que hacía era una liga de filiales porque, vamos, yo hay ver a clubes históricos, por ejemplo, los que están en primera ref, me hierve la sangre. Y Jorge, por acabar un poco, ya que te he comentado antes lo de Nayim, para sacarte ahí un poco una sonrisilla con el Zaragoza, a lo largo de tu vida, ¿con qué momentos así especiales te quedas de los que has vivido como zaragocista? Bueno, yo me quedo con un 6-1 en la Romareda al Real Madrid en semifinales. Me quedo con el Galacticazo, donde el que más brilló fue mi futbolista favorito de siempre, que es Savio Bortolini. Yo de niño no quería ser Jorge Rodríguez, quería ser Savio Bortolini. Me peinaba como él, jugaba en la banda izquierda como él. Y bueno, creo que es seguramente el momento más importante. Además, pasaba una cosa curiosa, yo estaba medio compinchado con, con uno de los conserjes un poco del club y siempre quería ver los partidos en la banda de Xavi Bortolini porque era la banda en la que pasaban las cosas y me iba cambiando. Veía la primera parte en un lado y cambiaba, iba precisamente con los de seguridad, compinchado con los de seguridad, a verlo al otro sitio. Pero respecto a lo que decíamos antes, como no podemos vivir de la nostalgia, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hice a Andoni Cedrún. Claro, estábamos al borde de los 30 años de la Recopa, de ese mítico gol de las mil y una noches que marcó Nayim. Entonces, en la primera pregunta, cuando le pregunté por aquel partido, dice, yo ya no me acuerdo de la Recopa, macho. Yo quiero que el Zaragoza suba a primera división. Y esa es un poco la idea que tenemos todos los zaragocistas. Todos tenemos una sonrisa un poco melancólica y estamos un poco hartos de aquel relato de cuando fuimos los mejores, porque queremos ser los mejores hoy o parecernos a lo que fuimos.
La verdad que sí, ojalá vaya todo bien. Jorge, la verdad que te agradecemos mucho tu paso por 11 a 11, esperamos que hayas estado muy a gusto y espero que podamos volver a hablar dentro de unos meses con muchas mejores noticias del Zaragoza. Pues un abrazo, muchas gracias a vosotros. Y la he dicho, yo también soy un poco del Racing, sin que ningún zaragocista me oiga, yo soy muy de los históricos y espero de verdad que nos encontremos en Primera División porque el fútbol español también lo merece, ¿vale? Ojalá, ojalá, la verdad que sí. Yo tengo una camiseta de Dushmovic, que no sé qué paso tuvo en Zaragoza, pero yo tengo una camiseta de Dushmovic de Zaragoza en primera y además de juego con la que él jugó, que cuando, bueno, hace unos años era pequeño, fui a la carnicería de mi pueblo y me dijo el carnicero, niño, a ti te gusta mucho el fútbol, ¿no? Pues toma esta camiseta. Y me quedé así y dije, ¿quién es este? Ya luego ya me puse a buscar y demás. Pero, y además, bueno, pues tiene ese cariño un poco especial hacia mí. Ojalá el día que venga a Zaragoza al Sardinero esté en otra situación, no esté prácticamente colista con la Real B. Y como te digo, yo, mira, ya este ascenso creo que le dije hace poco aquí en 11-11, Depor Racing Zaragoza. Y si no, que el Sporting que se meta por ahí. Estaría guay, son buenos nombres para completarlo. Es verdad que nosotros estamos más lejos que ninguno de los otros, ¿no? De los que Bueno, has comentado. Pero bueno, el objeto de culto de esa camiseta, ¿eh? Como la que tienes por ahí detrás, o sea hombre, que hombre. se ve que Sí, tienes buen sí. gusto. Nada, chicos, muchas gracias, ¿vale? A ti, gracias por Bueno, todo. Jorge, Así que la verdad que Dan siempre es muy camisetero. Tenemos también un vídeo por ahí de camisetas. Tendremos que hacer otro, Dan, la verdad, sí, sí, porque sí. tenemos los dos ahí nuestra colección. Así que nada, que todo el mundo se suscriba al canal, que le dé like al vídeo, que lo comparta, que nos deje sus comentarios sobre la opinión que tiene de este vídeo y de la situación, sobre todo del Real Zaragoza. Así que nada, poco a poco vamos regresando con contenido al canal y también os anuncio una sorpresa final. Vamos a tener un colaborador en algún que otro vídeo. Yo ahí lo adelanto. Así que poco a poco que la gente esté pendiente al canal. Gracias por todo y nos vemos en la siguiente entrega. Un abrazo.